Hoy día estamos nuevamente en una versión de Ñuble Transversal Canal TV Online, en la sección Conversando con. Hoy día estamos con Óscar Guillermo Carretón. Óscar Guillermo Carretón, para los más jóvenes, es un político de las más extensas trayectorias en nuestro país, que tiene una experiencia directa en el periodo de la Unidad Popular, luego la dictadura, retorno a la democracia y ahora es un destacado columnista del diario La Tercera, entre otros medios de comunicación, de modo que ciertamente su testimonio es una contribución a construir la verdad histórica en nuestro país, de la historia contemporánea, que muchas veces se ve distorsionada por la contingencia, que no deja siempre un espacio necesario para la reflexión. Te decía que te agradecemos muchísimo tu disposición y bienvenido a este programa y a este canal, que lo que pretende es, se llama Ñuble Transversal, por lo tanto promueve la conversación entre personas que no necesariamente pensamos igual. Óscar, te voy a plantear un primer tema. Tú fuiste un activo militante político en el periodo de la Unidad Popular. Incluso muchos a lo mejor no lo saben, no lo recuerdan. Formaste un partido que se llamó el MAPU, Movimiento Agrario Obrero Campesino, corrígeme, a lo mejor me equivoco. Incluso tú venías de la vertiente de la democracia cristiana, no sé si estoy lo correcto, y luego el MAPU se dividió incluso en el MAPU Gasmuri y el MAPU Garretón, lo cual hoy parece una curiosidad. Los partidos tenían el nombre de sus líderes. Y tú eres líder de una facción o de una sección de ese MAPU que siempre se le vinculó más a la izquierda más dura en ese periodo y aparecía con el MAPU Gasmuri como el MAPU más moderado. Eso es el contexto de esa época. ¿Cómo tú ves hoy día a la distancia ese periodo? Que es el tiempo de la Unidad Popular, bueno, que de tanta intensidad como que hoy día se pasa un documental hace pocos días y se reabre el debate. Bueno, mira, es un periodo que marca para siempre. O sea, para decirlo en un número, yo cumplí 30 años asilado después del golpe. O sea, toda mi experiencia en la Unidad Popular, que incluyó ser subsecretario de Economía el presidente Allende, secretario general del MAPU y diputado por Concepción, muy cerca donde tú estás, y que he mantenido mi cariño por esa zona desde siempre. Bueno, todo eso duró 3 años. Sin embargo, marca una vida entera. Digamos, ahora cuando yo hace rato pasé los 70, de lo que significó. Yo te diría varias cosas respecto a esa. Creo que yo nunca viví después, ¿ya?, un periodo en el cual hubiera una explosión de esperanza, de mucha fuerza en el mundo popular chileno, haciendo una advertencia. Allende no ganó por mayoría. Allende ganó con 1/3 de los votos totales. Los otros 2/3 se dividieron entre la democracia cristiana y la derecha, ¿eh? Sin embargo, a muy poco andar, que tiene un significado muy profundo, la Unidad Popular pasó en las elecciones municipales de marzo del año 71, o sea, partió el gobierno en noviembre del año 70, bueno, en marzo del 71 ganó con un 50% de los votos en la elección municipal. E incluso después, con un desabastecimiento desatado, con una crisis económica enorme, ¿eh? La verdad que 6 meses antes del golpe, la Unidad Popular obtuvo un 44% de los votos. O sea, esto te da una idea del profundo significado que tuvo eso desde el punto de vista de las mayorías, no desde el punto de vista personal de uno. Dicho eso, creo que marcan dos cosas para mí, digamos, en ese tiempo.
Uno, la experiencia de compartir con Allende, de ser su subsecretario. Digo compartir, yo era un cabro joven, Allende nos abrió mucho espacio a los jóvenes y yo creo que me tenía, bueno, yo me acuerdo que algunos subsecretarios se ponía muy mal genio Allende con ellos. Y a mí en general me tenía buena. También le tenía muy buena a un ex parlamentario de la 8ª región, a José Antonio Viragallo, que era subsecretario de Justicia, ¿ya? A Daniel Vergara, que era su secretario de Interior, ¿ya? Y a otros, la verdad que los trataba siempre relativamente mal genio con la forma como actuaban. Pero dicho eso, yo te diría, creo que hay dos cosas de la Unidad Popular, digamos, que hoy día con la historia vale la pena destacar. Uno, es que toda esa enorme esperanza terminó en una derrota, probablemente una derrota más feroz que ha tenido la izquierda chilena e incluso la izquierda latinoamericana. O sea, prácticamente se perdió todo lo acumulado por decenios, ¿ya? Y bueno, incluso es sabido absolutamente, significó muertos, desaparecidos, torturados, exiliados, etcétera, ¿ya? Y la segunda cosa que yo diría que es una marca histórica para siempre fue el significado político de la muerte de Allende, ¿ya? Mira, si Allende hubiera muerto, digamos, o si Allende hubiera subido un avión, hubiera sido un presidente en el exilio, o lo hubieran tomado preso y lo hubieran juzgado con la absoluta falta de objetividad con que lo puede hacer un dictador, es probable que toda la historia de Chile posterior hubiera sido distinta. La muerte de Allende, que fue una muerte premeditada, él lo dijo siempre, desde mucho tiempo antes de que a él de la moneda lo sacaban con los pies por delante, pero que no se iba a entregar. Yo creo que la muerte de Allende hasta hoy día ha marcado como una gran derrota en el mundo de la dictadura, porque si bien se impuso la dictadura, la verdad que la muerte de Allende se transformó en el mundo entero y también en Chile en el sacrificio y la muerte de un presidente democráticamente electo que escogió la moneda, digamos, para dar su batalla contra los golpistas versus los golpistas. Toda la discusión que planteaba Pinochet u otros sobre que esta cosa era para recuperar la democracia amenazada por la Unidad Popular, más allá de todas las discusiones, la verdad que quedó superada por el gesto de la muerte de Allende. O sea, en el mundo entero quedó el que fue, digamos, víctima, que se llamó Salvador Allende, y el que fue el victimario, que se llamó General Pinochet, símbolos ambos de una democracia progresista y de un dictador, digamos, que viola los derechos humanos. Eso, digo, se marcó hasta hoy, y en el fondo Allende representa una paradoja, y es que el día que el golpe triunfó es donde se fraguó la gran derrota del golpe, derrota histórica. O sea, quedó marcado para siempre el rechazo del mundo y también la sociedad chilena de lo que hizo esa dictadura. No se pudo recuperar. Yo te diría, la derrota de la Unidad Popular y el significado político de la muerte de Allende son dos cosas que diría marcan la historia de la Unidad Popular. Nuevamente estamos con problemas de audio. No, ahora Ahí sí. sí, ahí sí. Mira, Ahí sí. Carlos Altamirano, cuando se cumplieron 40 años del golpe, hubo una serie de entrevistas y una de ellas fue Carlos Altamirano. Y Altamirano dijo, mientras nosotros disparábamos bala por la boca, Allende era un republicano, masón, parlamentario,
no supimos estar a su altura, más o menos fue lo que dijo. ¿Cuál es tu opinión de la figura Salvador Allende? La he explicado en el contexto del golpe, pero dentro de lo que es la historia política de Chile. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Tú conviviste con él, por lo demás, lo observaste, fuiste parte de su gabinete, ¿cierto? Y fuiste un activo dirigente político de la época. Bueno, yo te diría, en mis palabras, digamos, es coincidente con lo que decía Altamirano. En mis palabras te diría, bueno, todos tenemos responsables con lo que ahí ocurrió, que fue una derrota al final, ¿ya? Pero yo te diría, de todos nosotros, probablemente uno de los que menos se equivocó fue Salvador Allende. Y y lo que decía Altamirano es muy parecido a mi visión de Allende. Allende, diría, no era un ortodoxo marxista-leninista, era un personaje muy especial y yo creo que era popular precisamente por sus rasgos. O sea, Allende siempre, por ejemplo, se enorgulleció de haber sido parlamentario de 30 años. Destacaba su trayectoria en eso, mientras muchos de sus partidarios, digamos, abominaban del Parlamento y consideraban Parlamento burgués, ¿ya? Allende, desde antes de el gobierno de Unidad Popular, era fuertemente contrario a la lucha armada, que en ese momento estaba muy en boga en toda América Latina por el triunfo de la Revolución Cubana. Él fue muy solidario con los distintos procesos revolucionarios en América Latina, pero siempre fue contrario a la lucha armada en Chile. Lo cual no quiere decir que despreciaba el tema de tener una política militar, sino que él estaba convencido que la única política militar de un demócrata, que era clave en él como definición, o sea, de alguien que llegaba por elecciones a la moneda, la única política militar viable y real era conseguir, digamos, de que las Fuerzas Armadas tuvieran una actitud neutral o positiva hacia una democracia que emprendía reformas profundas. Allende, en otro ámbito, ponte tú, en su primer mensaje presidencial, dijo una cosa que horrorizó a la ortodoxia de la izquierda de ese entonces, que era muy ortodoxa. Y cuando dijo que en Chile no iba a haber dictadura del proletariado, y habló de la revolución con empanadas y vino tinto. O sea, hay una serie de rasgos que muestran, digamos, a Allende no como la figura que algunos pretenden ahora, o sea, se pretende dar la imagen, ¿no es cierto?, por una foto, que yo sé dónde se la tomó además, donde aparece con un fusil, ¿ya? Que claro que lo utilizó en la moneda para defenderse y después para terminar con su vida. Pero esa foto, como apuntando hacia arriba, no era apuntando a los aviones, digamos, que iban a bombardear la moneda, sino que era un lugar que tenía en el Cañaveral, en el cajón del Maipo, en que alguna vez me invitó a mí también, ¿ya?, a que me práctica con unos blancos, ¿ya? Pero eso se ha tratado de presentar como la imagen de un presidente, digamos, de un hombre, digamos, de la lucha armada. Eso es absolutamente falsedad. Y te agregaría uno más, digamos, que para mí tiene una importancia también, ¿ya? Y es que en el mundo suele presentarse la imagen de ser de izquierda como la imagen de una persona ceñuda, siempre con cara de enojado, chascón, vestido de negro, ¿ya? Y en el fondo, ¿ya?, renegando de la realidad del mundo, digamos, siempre en desacuerdo con el mundo. Y Allende ya proyectó en ese aspecto otra particularidad.
Allende, por algo le decían el pije Allende, ¿ya? Le gustaba, digamos, andar bien, ¿ya? Además tenía algo que a veces escasea en el mundo de izquierda, que es una gran pasión por la vida. He sabido, digamos, su pasión por las mujeres, he sabido su pasión por distintas cosas de la vida, digamos, y creo que eso ayudó a formar una izquierda que no tenía una actitud de indignación con el mundo, sino que de buscar el cambio para buscar un mundo mejor, más alegre, más feliz del que teníamos. Y yo creo que esto hace de Allende una figura muy distinta. Altamirano lo puede haber dicho con otras palabras, pero lo que él dije es bastante coincidente con la visión mía. O sea, yo creo que efectivamente él, por ejemplo, siempre estuvo de acuerdo en tener un entendimiento con la democracia cristiana, anticipándose a lo que fue después la posición del Partido Socialista en tiempo de la renovación socialista al final de la dictadura, cuando en el fondo se buscó el entendimiento con la democracia cristiana, con la convicción de que para poder hacer cambios relevantes era necesario tener mayoría, que con un tercio no alcanzaba para hacer cambios porque se arriesgaba a todo, como ocurrió, y que entonces buscó eso. Eso Allende lo buscó en ese entonces siempre, y en ese sentido te diría que fue muy visionario para anticipar lo que fue la idea de una alianza de centro-izquierda para poder dar gobernabilidad a Chile, que fue como partió la democracia en Chile y tuvo 20 años muy exitosos, ¿no? Bueno, muchos piensan o pensamos que la concertación era un traje a la medida de Salvador Allende. Esa es la visión que yo tengo. Yo era muy joven, pero también lo conocí en otras circunstancias. Y Allende era un tipo además absolutamente respetuoso de las instituciones, era casi riguroso en eso. Él decía que era un presidente constitucional, lo decía siempre. Entonces, ¿qué ha pasado con luego viene un proceso de renovación de la izquierda, ¿cierto? En particular del Partido Socialista, que pareció profunda en su momento y de alguna medida contribuyó a a recuperar la democracia. Pero, ¿qué ha pasado después con la renovación socialista? Hoy día el escenario no es tan claro como al comienzo de los años 90, es la sensación que a lo menos yo tengo. Bueno, es verdad, yo tengo un sentimiento parecido al tuyo, no es solamente una racional, sino que un sentimiento. O sea, para llegar al triunfo de la democracia, la izquierda tuvo que cambiar y la democracia cristiana también. O sea, la democracia cristiana eran nuestros adversarios, aliados con la derecha en ese tiempo. Para llegar a formar esta unidad, todos tuvimos que cambiar en algo. En el caso nuestro, yo te diría, fue un proceso muy doloroso, muy desgarrador, porque veníamos de una derrota, con muertos, desaparecidos, y entonces siempre en los derrotados existe la tendencia, digamos, a magnificar las culpas del otro. Es decir, esto es culpa del imperialismo, esto es culpa de la burguesía, esto es culpa de los empresarios, esto es culpa de los milicos, esto es culpa de esto y lo otro, y nosotros somos, digamos, personas simplemente avasalladas por esta maldad, ¿no? Bueno, hubo un momento en que nosotros nos pusimos a pensar, bueno, si nosotros sabíamos que todos ellos querían el fracaso de la Unidad Popular y lograron ganar, ¿no? ¿En qué nos equivocamos nosotros? Salvo que llegáramos a la conclusión que no teníamos ninguna posibilidad de ganar en ningún caso. Entonces, fue allí donde partió la discusión que permitió volver a la democracia y decir, bueno, ¿en qué nos equivocamos? Y ahí yo te diría, comenzó una valoración de la democracia muy fuerte, mientras antes había en el mundo de izquierda una visión más bien escéptica sobre la democracia. Se hablaba de democracia popular, de democracia burguesa, siempre con apellido, y tuvimos que perderla para darnos cuenta
la importancia que tenía la democracia en la vida diaria y cotidiana de la gente. Fue esa reflexión lo que llevó a lo que te decía antes, a que buscáramos, para poder hacer cambios, tener alianzas que iban más allá de la izquierda. Aparentemente, hay que ser súper revolucionario para hacer cambios. Pero si tú unes solo a los súper revolucionarios, nunca vas a llegar sin una minoría que a lo mejor se satisface a sí misma vociferando que es muy revolucionario. Pero todas las acciones que puede hacer normalmente fracasan y no pueden hacer cambios reales perdurables. O sea, eso ha sido la historia de la izquierda más radical en América Latina, en lo cual casi en ninguna parte ganó. O sea, permanentemente se ha llenado, digamos, desde los tiempos del Che para adelante, de sangre joven, digamos, la selva, las ciudades de toda América Latina, y en muy pocos lugares se logró triunfar, como el caso de Cuba o el caso de Nicaragua. Pero cuando miramos esos casos desde hoy día, la verdad que tú te das cuenta que allí tampoco ganó el pueblo, sino que ganaron los comandantes estableciendo regímenes como el de Ortega en Nicaragua, que es un régimen violador de los derechos humanos, como lo planteó la presidenta Bachelet, ¿ya? O sea, en su carácter de dirigente de la ONU en estos temas. O un régimen cubano que partió generando grandes esperanzas, pero que lleva 62 años gobernando. Aquí diría, no alega porque duró la concertación 20 años y duró 20 años en una de las elecciones abiertas. Entonces, también vimos, digamos, de que este acuerdo era muy importante con el centro político para hacer cambios que significaba un cierto costo, y es que los cambios viables eran menos radicales, eran más graduales, pero por lo tanto tenían menos glamour que los cambios revolucionarios, pero eran más perdurables en el tiempo y más sólidos para la gente. O sea, en la práctica, yo diría, nosotros vivimos después, los 20 años de la concertación que tú dices, son el punto de partida de lo que ocurrió después y lo que está ocurriendo en Chile. Si vieron alguno de ustedes la batalla de Chile de Patricio Guzmán, digamos, hace unos días atrás, ahí tú te das cuenta que el Chile de entonces no tiene nada que ver con el Chile de hoy día en prosperidad de la gente, en posibilidades y todas esas cosas. Son otras realidades. También en esa reflexión jugó un papel muy importante nuestro rechazo categórico a la violencia armada como forma de salida de la dictadura. Esto no solo por una razón táctica, que por lo demás era bastante de peso, y es que estábamos convencidos de que el ejército iba a aplastar esos intentos muy poco profesionales y serios de tratar de darle una respuesta militar, soñando con respaldos populares que no estaban dispuestos a arriesgarse en una operación armada. Y entonces, digo, se produjo una división de la izquierda, estos que llegamos a la concertación, y por otro lado el Partido Comunista y el MIR, fundamentalmente, que optaron por una lucha armada, que fracasaron en eso, que se opusieron inicialmente a ir a las elecciones libres, digamos, para el plebiscito, ¿ya? Pero que al final perdieron todo y con una experiencia muy clara para nosotros. Cada vez que había algún atentado, del cual hoy día, digamos, muchos de ellos se ufanan, cada uno de esos atentados lo único que provocaba era el argumento o pretexto de la dictadura para poder reprimir más fuertemente a la gente y particularmente a los dirigentes democráticos o los dirigentes de organizaciones sociales, sobre pretexto de estos actores armados que no tenían nada que ver con ellos. Entonces,
cuando yo te digo todas estas cosas y podría seguir, en el fondo la concertación y ese cambio de la renovación socialista fue clave para construir una concertación exitosa. ¿Qué pasó? Yo tengo la impresión en eso de que tuvimos 20 años exitosos y porque fueron exitosos es que salió de la pobreza, salieron 4 o 5 millones de chilenos que vivían en la pobreza, la dejaron. Pero cuando sale la gente de la pobreza, cambia lo que la gente demanda mayoritariamente. Cuando está en la pobreza, quiere tener alguna seguridad de sobrevivir, de existir. Pero una vez que ya lo logra, viene la demanda de la desigualdad. Que lo voy a explicar así, digamos. El pobre no ve la desigualdad, porque vive la marginalidad total. O sea, no le preocupan los aranceles universitarios, porque la verdad que no sueña que su hija pueda llegar a la universidad. No le preocupa la tarjeta de CRM, digamos, ¿ya? Porque, y los intereses que tiene, porque no tiene tarjeta ni va a tener. No se da cuenta de la diferencia que puede haber en un pequeño Fiat 600 o 500 con un Mercedes, porque ni uno de los dos autos es algo al alcance de él. Entonces, la desigualdad es una consecuencia inevitable de transformarse en primer punto de la agenda cuando sale de la pobreza. Y yo tengo la impresión de que después de la concertación, ni el mundo de izquierda ni el mundo de derecha han sido capaces de darle respuesta a la desigualdad. En general, el mundo de derecha no tiene mucha sensibilidad con el tema. Bachelet II, con la izquierda de ese entonces y el Partido Comunista también adentro de ella, la verdad que no dio respuesta. O sea, es bien paradójico, pero en marzo del 2014 asumió Michelle Bachelet. En octubre del 2014 había una mayoría en todas las encuestas contra la reforma educacional que ella había propuesto y la reforma tributaria que también propuso para financiarla. Esto mucho antes de Cabal, de Penta, de Següemen. O sea, tenemos desde el punto de vista de izquierdas y derechas la ausencia de una respuesta, digamos, que satisfaga las expectativas de la gente. Entonces, no lo logró Michelle Bachelet. Tanto no lo logró que la gente prefirió optar por Piñera. Y no porque continuara. Y no solamente eso, sino que en el fondo un hijo de ese fracaso fue el nacimiento del Frente Amplio, en que la gente prefiere otro tipo de izquierda y no esta que no le gustaba. ¿Ya? Bueno, yo tengo la impresión de que en el fondo lo que vivimos en el último tiempo y el estallido social es, por así decirlo, una pérdida de paciencia de una mayoría que reclamaba más igualdad a una sociedad que consideraba muy desigual y que ni el mundo de derecha ni el de izquierda le dieron respuesta. Y creo que ese punto en que nos encontramos ahora, que hace muy complejo, digamos, cómo salir, y que está haciendo a todos los actores de derecha, de izquierda y de centro de tratar de cambiar sus posiciones. O sea, está cambiando la derecha, está cambiando el mundo de izquierda, está cambiando el centro, está como vacío. ¿Ya? Y esto es producto, yo diría, de que no ha habido respuesta adecuada. La otra prueba de que no ha habido respuesta adecuada, y con esto termino, es que durante 20 años no hubo alternancia en Chile. La gente estaba satisfecha con la concertación. Y a partir de eso, cuando llega el momento de enfrentar la desigualdad, cada gobierno era de signo distinto. Uno fue Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2. O sea, en el fondo, toda la continuidad ya desapareció
y vino cada 4 años la búsqueda decepcionada de la gente de algo totalmente distinto a lo que había terminado de gobernar. Bueno, en 16 años han habido 2 presidentes, lo cual indica que algo no está bien en la política chilena. Mira, el estallido social terminó con una solución que de pronto parece transitoria, porque no fue o no ha tenido hasta ahora la profundidad que se pensaba, que es una nueva constitución. Reclamo que por lo demás no estaba al comienzo del estallido. El estallido al comienzo no reivindica una nueva constitución. Sin embargo, finalmente se canalizó a través de la política y está ese acuerdo del 16 de noviembre que generó la constitución constituyente. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué crees tú que va a ocurrir? ¿Cómo proyectas el trabajo de la convención constituyente y un eventual resultado? ¿Cómo ves eso? Mira, creo que estamos con un resultado incierto, ¿ya? Y yo tengo una gran preocupación. Yo voté por el apruebo y tenía, igual como la inmensa mayoría de este país, una enorme esperanza puesta en la convención. Pero yo diría, lo que ha sido su primer periodo de funcionamiento ha ido bajando el entusiasmo con la convención constituyente, y que tenía una aprobación como del 80%, y hoy día ya es mayor la crítica que la aprobación que tiene, ¿ya? Entonces hay una deuda del mundo de los convencionales constituyentes para tratar de recuperar la confianza de la gente en lo que viene. Y eso para mí tiene algunas cosas que yo creo que son absolutamente claves, ¿ya? O sea, una convención que en el fondo ha privilegiado las identidades parciales de muchos, buscando como imponer al resto la identidad de uno, podría ser uno de los pueblos originarios, lo otro la lista del pueblo con los partidos, la otro, digamos, los independientes de otro tipo, dos partidos distintos. En general ha primado una situación como de disputa ahí. Y yo tengo la impresión que lo que reclama, basta ver todas las encuestas de la gente, es que se entiendan, que haya acuerdos en la Convención Constitucional para poder operar, y creo que su gran desafío es ese. Si no hay acuerdo, ¿ya?, la verdad es que la Constitución corre el riesgo de transformarse en otra nueva decepción de la gente, y tiene la obligación de resolverlo, porque no nos quedan muchas oportunidades más para seguir, digamos, cayendo en frustración de la sociedad chilena. O sea, creo que la convención tiene ese desafío hoy día que es muy importante. Yo comparto contigo que un segundo peligro es que se han creado muchas ilusiones con respecto a lo que un cambio constitucional puede hacer, ¿ya? O sea, y no faltan los que creen que con eso va a cambiar por sí solo el sistema de salud, el sistema de educación. Esto no va a ocurrir así. Y por lo tanto es muy importante no crear expectativas irracionales en la gente. Además, digo, vamos a llegar a el nuevo gobierno en una situación muy difícil económicamente. Te lo voy a dar en un par de números, ¿ya? Lo que se ha repartido en los 3 primeros retiros del 10% son entre 40 y 50 mil millones de dólares. De todos los programas de los candidatos presidenciales, el que plantea una reforma tributaria más agresiva y dura, que es la candidatura de Boric, plantea un 8,5% del PIB para financiar todos los programas que en fin, un sistema de salud único, que una educación también, o sea, todo, pensiones nuevas, etcétera. Bueno, te voy a decir,
así como los retirados fueron entre 40 y 50 mil millones de dólares, un 8,5% del PIB no supera los 25 mil millones de dólares. O sea, cuando se crean las expectativas de que todo va a ser maravilloso, no va a ser así. Ojalá mejore, gane quien gane, pero en el fondo este va a ser un proceso largo y que estamos partiendo de un país más pobre que el que teníamos antes del estallido social. Y en el mismo sentido, en 2 meses más, un poco más, hay elecciones presidenciales. Anoche hubo un debate, están los 4 candidatos con más, 3 de 4 que son los que tienen más posibilidades. ¿Cómo es tú esa elección y tú cómo crees que la elección puede incidir o no en uno u otro camino respecto al futuro de nuestro país? Porque hay quienes sostienen que un poco en la línea que lo que tú acabas de decir, que independiente del resultado, lo que viene es muy duro. Por lo tanto, a lo mejor no es tan relevante quién sea quien gobierne si va a enfrentar un problema de características como las que se avecinan. Un país más pobre, se van a acabar los bonos, tiene que recuperarse el mundo del trabajo real. ¿Cómo ves tú el próximo periodo presidencial y los candidatos en particular? Bueno, yo digo, la primera cosa es que si no hay realismo en las autoridades políticas para entender de que los cambios tienen prioridades en el tiempo y se van a demorar, creo que las posibilidades de salir adelante son muy difíciles. Y tener ese realismo supone una segunda cosa, de que en el fondo las políticas que hayan no sean una política de una parte de los chilenos con respecto a otra parte de los chilenos, sino que de verdad sean con mayor cantidad de acuerdos. Los países divididos no tienen ninguna posibilidad de salir adelante y yo creo que eso es muy importante. Dicho eso, yo creo que vivimos una coyuntura bien peculiar. Quedan 2 meses para las elecciones presidenciales. Es primera vez que yo veo que cuando quedan 2 meses aparece en la encuesta CEP que el candidato que tiene más preferencia tiene un 13% de preferencia y el que le sigue tiene un 11% de preferencia y después todos tienen números de un solo dígito. O sea, aquí hay un grueso de la población que todavía, digamos, no ha definido sus posiciones. Eso es muy raro cuando estamos a 2 meses de las votaciones. Pero lo segundo de esto es que todas las candidaturas tienen también un rasgo nuevo muy particular, y es que son modificaciones a lo que ha sido la tradición partidaria política de Chile en los últimos, yo te diría, en el último siglo. Me voy a referir a 2 cosas. Uno, en el mundo de izquierda, la candidatura que aparece hoy día como, por lo menos, arriba en las encuestas por ahora, pero que aparece arriba en las encuestas, es una candidatura que no aglutina a los partidos tradicionales de la izquierda que antes tenían un dominio indiscutido del mundo de izquierda. El Partido Comunista perdió con el Frente Amplio en su primaria y el mundo del PS aparece, digamos, una situación bastante crítica. O sea, se está como reconstituyendo el ser de izquierda en torno a las candidaturas presidenciales. Y en la derecha ocurre otro tanto. No es un fenómeno menor de que los 4 precandidatos presidenciales de la derecha hayan permanentemente hecho esfuerzos para mostrarse como figuras más de centro y no tradicionalmente de derecha. Lavín, Desbordes, Briones y Sichel, ¿ya? Todos ellos buscaron tener un perfil más volcado hacia el centro. Y la verdad que el que ganó en una primaria donde votó el electorado de derecha, no solamente los militantes, porque bueno,
más de 1.300.000 votos, votó el electorado de derecha. Ese electorado prefirió el que tenía un perfil más de centro dentro de todos los candidatos de derecha. O sea, hay en el mundo de izquierda y de derecha una alteración de lo que era, digamos, su forma de verse como izquierda y como derecha por muchos decenios. Estamos en un cambio en ese sentido muy profundo del cuadro político, con una cosa más que te voy a decir, y es que, dicho lo anterior, esos cuadros políticos tienen hoy día menos importancia que antes. O sea, la sociedad es mucho más autónoma de los partidos políticos de lo que era hace 10 o 20 años atrás. O sea, la gente antes votaba socialista o votaba de derecha, votaba democracia cristiana, porque era como su definición básica. Lo que miraba es cómo se llamaba el candidato de la democracia cristiana o del Partido Socialista o de la derecha para votar por él. Hoy día esa cuestión no ocurre y se ha producido una brecha entre el mundo político y la ciudadanía, en que la ciudadanía puede optar por cualquiera de ellos o por otro. Yo tengo la impresión de que este fenómeno un poco bochornoso, ¿ya?, y fracasado de la lista del pueblo refleja una cosa real, y es que en el fondo la gente quiso en ese momento gente que no fuera de los partidos políticos y eligieron, yo diría, que no lo fuera. Esto fue la elección fundamental, ni conocían a los personajes. Lamentablemente después apareció la realidad y tuvimos, ¿no es cierto?, un encalado que quería llegar al presidente de la República falsificando firmas, ¿ya? Rojas Vade, digamos, mintiendo para llegar al Estado. En fin, tuvimos, en el fondo, la gente quiso optar por estar lejos de los partidos, sin entender de que al final terminaban los males siendo peores, ¿ya? Y que en el fondo lo que debe buscar la ciudadanía es tener una exigencia mucho más profunda a los partidos que de alguna manera, con todos sus defectos, tienen una forma de selección y de cuidado y tienen que responder incluso ante la ley, y que hace bastante más difícil que ocurran Ancalao y Rojas Veda, ¿ya?, en los partidos políticos, digo, de todo el arco. Oscar, para ir finalizando, mira, una pregunta más personal. Tú, en tu última respuesta, mencionaste la polarización que existía o que existe todavía en nuestra sociedad. Sin embargo, los resultados electorales o la tendencia parece decir que eso no es tan generalizado, afortunadamente. La crisis de la Unidad Popular fue en el documental La Batalla de Chile se ve claramente, o sea, había una dirigencia que destacaba por su capacidad intelectual, incluso los dirigentes de los trabajadores, una cosa que llamaba la atención. Sin embargo, sí, entendían perfectamente los procesos productivos, entendían por qué había que producir más para combatir la inflación. Sin embargo, la polarización fue a tal extremo que terminó en un golpe de Estado. Y tú fuiste uno de los personajes detrás de los cuales salió una verdadera cacería la dictadura militar. Y bueno, escapaste, evidentemente que tu vida estuvo en peligro. ¿Cómo te reconcilias con Chile? ¿Cómo te reconcilias después con los que fueron, entre comillas, tus enemigos, más que adversarios? Porque tú viviste una situación extremadamente compleja. Mira, yo tengo la impresión que la reconciliación, que creo que es indispensable, ¿eh? O sea, yo creo que un país dividido no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. Todos los que crean que hablan del pueblo en abstracto no entienden que el pueblo es una mezcla de gente más de derecha, más de centro, más de izquierda, algunos que son gay, los otros no, unos que están por el aborto, los otros no. El pueblo es todo eso, ¿ya? Y si en el fondo tú no tiras puentes
de verdad para que haya, digamos, una forma de diálogo y de poder hacer algo en común, la verdad que las posibilidades de fracaso son muy altas. Yo te diría, en el fondo, en el camino de reconciliación, voy a colocarte algunas cosas. Una primera fue, sinceramente, honestamente, preguntarse en qué nos habíamos equivocado nosotros y no simplemente estar mirando que éramos víctimas de enemigos que lo único que habían hecho era no solamente equivocarse, sino que reprimirnos. No porque fuera mentira que nos reprimieron, sino que porque en el fondo tratar de entender en qué nos habíamos equivocado nosotros para llegar a una situación en que toda la sociedad chilena, todo, de derecha, de izquierda, de centro, hubo un momento en que optó por la violencia como forma de resolver las cosas. Uno, con la violencia, ¿no es cierto?, armada para defender al gobierno, y otros, digamos, con la violencia de recurrir a las Fuerzas Armadas para que ellas le sacaran, ¿no es cierto?, con la mano de gato, digamos, el tema de derrocar y derribar al presidente de la República. Nosotros necesitamos esa reconciliación y tener, digamos, una capacidad de reconocer en que uno se equivoca ayuda también. Y lo segundo es entender lo que te decía, que tú tienes que hacer país con los chilenos que hay, no con los que tú te inventas como los buenos. O sea, tiene que hacerse con la gente de las Fuerzas Armadas, tiene que hacerse con el mundo empresarial. En este mundo de hoy día, ya nadie, ni siquiera cuando lo discute la gente más de izquierda hoy día aparece en la televisión, todos reconocen, algunos más apurados, de que al final tiene que haber empresa privada. No existe otro modelo en el mundo. Y por lo tanto, entonces tú tienes que hacerle un hueco, por supuesto, probablemente más amplio al mundo de las pymes, al mundo de las pequeñas empresas. Y a las grandes, hacerle un hueco significa tener regulaciones profundas que impidan que haya abuso, porque en el fondo es muy típico del sector privado que puedan haber tendencias monopólicas y tendencia al abuso si no hay un Estado que regule su accionar. Pero no para marginarlo, sino que para incorporarlo de una forma compatible con los intereses de la sociedad en su conjunto. Yo, cuando tú me planteas cómo una revolución tiene que ver con eso, y yo me alegro hoy día cada vez que puedo conversar con gente, digamos, no solamente del mundo de izquierda, sino que también del mundo de derecha. Yo fui asesor técnico de la CUT, los tiempos de Luis Figueroa, esos tiempos gloriosos de la CUT que tú estabas recordando recién. ¿Ya? Varios de los que ahí estuvimos, varios murieron, como David Silverman, que fue un desaparecido, o como Ricardo García, que fue fusilado cuando era gerente de la mina de cobre El Salvador nacionalizada. Eso yo lo tengo en la memoria y nunca lo voy a olvidar, ¿ya? Pero al mismo tiempo yo tengo que construir un país donde no vuelvan a haber desaparecidos y muertos por razones políticas. Y para eso tengo que crear condiciones que hagan que toda la gente esté dispuesta a aceptar sus diferencias y a resolverlas no por la vía de la violencia, sino que por la vía, digamos, del entendimiento. Es esa convicción lo que está detrás, digamos, de esto. Y yo te agregaría una cosa, y te lo voy a decir con una anécdota. Cuando yo estaba en finales del exilio en Argentina, me tocó estar a cargo de una radio, de Radio Belgrano, que es una gran radio argentina, y un día siempre entrevistábamos gente que llegaba de Chile o desde Chile mismo, gracias al Colegio Periodista, y llegó una cabra joven que estaba muy vinculado al tema de los derechos humanos. Y entonces la entrevistamos con mucho interés. Y ella en un momento determinado me dice, mira, yo desde que tenía
5 años, cuando mataron a mi padre, mi mamá me fue siempre explicando lo maravilloso que había sido mi padre, lo bueno que era, los aportes que hacía, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo decidí dedicar mi vida, ¿ya?, a encontrar a los asesinos de mi padre y hacer justicia en eso. Yo me acuerdo que terminó el programa y me dije, pensando, a ver, dije, mis hijas, una de ellas, yo tengo 3 hijas, una de ellas tenía una edad parecida a esta niña. Entonces me dije, bueno, en mi caso, si me hubieran pillado, de todas maneras me hubieran matado, eso no hay ninguna duda, yo estaba entre los 10 más buscados, ¿ya? Así es. Pero si me hubieran matado, yo querría que mi hija adolescente, ¿ya?, o mi hija adulta joven, digamos, dedicara su vida, digamos, a hacer justicia a su padre. Y de repente me dije, no, a mí no me interesaría eso. Me gustaría que pudiera estudiar, pololear, pasear, ser feliz y todo eso, y no vivir, digamos, de alguna manera amarrada y arrojada al hecho que su padre había sido asesinado. Eso me hizo otra cosa desde el punto de vista de la reconciliación que tiene importancia para mí. Y es que en un momento me di cuenta que me había cansado de odiar, ¿eh?, y que de alguna manera yo podía ser más progresista, más de izquierda, ¿ya?, o aportar mejor a mi país desde todas partes si dejaba de odiar y buscaba entenderme con otros, ¿ya? Y esta anécdota que te contaba es para mostrar un momento que fue muy importante en eso. Bueno, Oscar Guillermo, verdaderamente ha sido una conversación muy interesante. Yo soy un poco más joven que ti, pero me emociono al escuchar tu vivencia. Yo no era tan joven, tenía 21 años para el día del golpe, pero sufrimos lo que todo el mundo sufrió en Chile y fui parte de los que pensamos que hoy día, o soy parte de los que pensamos que hoy día es posible conversar entre personas que pensamos distinto y convivir. Por eso que este canal se llama Ñuble Transversal, obedece exactamente a ese espíritu y que así lo espíritu por lo demás de tu conversación. Te agradezco muchísimo, bueno, y esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Y yo te agradezco lo que están haciendo ustedes, porque mientras hay tanta comunicación para descalificar a otros, que haya un medio, digamos, para que entre todos nos entendamos, creo que es una necesidad muy valiosa y muy indispensable de Chile. Así que te agradezco mucho que me hayas invitado. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias. Y a ustedes, estimados auditores, nos encontraremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.